Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre de Dios, un predicador de Dios, que fue transformado. Él perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo transformó. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Esta carta él escribe a la iglesia de Filipos, ¿sí? Es una iglesia de una región determinada en el Nuevo Testamento. Y dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepas o que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Voy a leerlo de nuevo para que se entienda, voy a leer otra versión también. Dice así: quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba en una situación muy compleja. Él no estaba en su casa tomando mates y leyendo la palabra de Dios, sino que él estaba en una crisis y estaba preso. No estaba preso por predicar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas. Él escribe muchas de sus cartas, o algunas de sus cartas, incluyendo esta, preso, ¿no? Y no preso como nosotros hoy tenemos nuestro concepto de alguien que está librado de su libertad, sino que estaba en una fosa, ¿no? Él en una fosa, en un lugar donde el tamaño era reducido y solo podía él estar ahí. Y una persona escribía lo que él decía y lo que él estaba pasando, pero no cuenta mucho de las situaciones que él estaba pasando, sino que él le escribe a las iglesias, ¿no? Su carga y su propósito por el cual Dios lo había llamado era para poder guiar a las iglesias y llevarles las buenas nuevas, ¿no? Y guiarlos a que puedan tomar buenas decisiones. Y el apóstol Pablo, ¿no? En este versículo habla de algo, una palabra muy utilizada para nosotros, pero para el Nuevo Testamento es la única palabra, la única vez que se nombra esta palabra en el Nuevo Testamento, que es progreso. Nosotros no utilizamos mucho esta palabra y muchos de los sinónimos. Hay muchos sinónimos de esta palabra, ¿sí? De progreso, ¿no? Hay por ejemplo, 105 sinónimos de la palabra progreso. Y podemos hablar un poco qué significa. Por eso el apóstol Pablo dice en este versículo, que parece medio raro y que no tiene mucho significado, ¿sí? Si la leemos rápidamente, si la leemos así, fuera de contexto, pero nos vamos a dar cuenta que sí tiene mucho significado espiritual y tiene mucho significado para lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Sí, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido, dice, han servido más bien para el progreso del Evangelio, dice otra versión. Quiero que sepan, hermanos queridos, que las cosas que he vivido, también otra versión más, lenguaje de Ezequiel, que las cosas que he vivido me han servido para que el Evangelio pueda crecer, pueda progresar, ¿sí? Y si buscamos la palabra progreso, ¿no? Vamos a encontrar varios sinónimos como prosperidad, avance, adelanto, éxito, auge, bonanza, mejora, crecimiento, impulso, desarrollo, ¿no? Evolución, perfección, ventaja y muchas otras palabras más. Si ustedes buscan en el diccionario o en el celular o en Google, van a encontrar muchos sinónimos. Es una de las palabras que tiene mayor sinónimo. Nosotros capaz que no la utilizamos muy seguido, utilizamos otra palabra, o hoy se utiliza en la actualidad éxito, ¿sí? Se utiliza en la actualidad ventaja, se utiliza prosperidad, ¿sí? Lo escuchamos muchos estos sinónimos o estas palabras, pero no progreso. No hace mucho, ¿sí? Acá hay una calle en Berizo que se llama calle Progreso, no sé, para aquellos que son un poquito más grandes y han escuchado o han vivido el tiempo donde en Berizo se llamaban las calles por nombre y no por número, ¿sí? Pero el apóstol Pablo estaba muy emocionado, estaba
se sentía muy emocionado, se sentía que el Evangelio en ese momento estaba creciendo, estaba progresando, se estaba expandiendo, ¿sí? Se estaba expandiendo en el contexto que ellos vivían, se estaba expandiendo por el Imperio Romano, estaba llegando el Evangelio a este imperio que era poderoso en ese contexto y en ese momento del mundo, ¿sí? Del tiempo, estaba llegando el Imperio Romano, el mismo imperio que crucificó a Jesús, el mismo imperio que persiguió a los cristianos. En ese momento después, el Imperio Romano estaba siendo predicado, estaba llegando la palabra de Dios a aquellos que por alguna razón habían sido los perseguidores, aquellos que por alguna razón habían querido extinguir el Evangelio, habían querido que el Evangelio no se propague, no avance, no crezca. Sí, llegaba al Imperio Romano, a los soldados, a todas las clases sociales de ese momento que estaban muy marcadas, no es como ahora, ¿sí? Sino que estaban muy marcadas y cada uno pertenecía a una clase social y a un determinado nivel. El apóstol Pablo estaba muy feliz porque el Evangelio se estaba propagando. Pero si vamos un poquito más a lo que significa Evangelio o a lo que significa evangelismo, podemos descubrir que Evangelio significa buenas noticias. No muchos de nosotros, cuando conocimos y escuchamos la palabra de Dios y escuchamos de este Evangelio, escuchamos buenas noticias, porque muchos de nosotros estábamos perdidos, estábamos sin rumbo, sin propósito en nuestra vida, estábamos vacíos, ¿no? Demostrábamos estar llenos por fuera, pero vacíos por dentro. Y o en mi caso, cuando apoyaba la almohada, la cabeza en la almohada, ¿no? Todo lo que había hecho, con todas las personas que había estado, y aún los objetivos y todas las cosas que había querido o me proponía lograr, estaban hechas, me sentía vacío. No había nada que podía llenar mi corazón. Estaba triste, desanimado y vacío. Pero cuando llega Cristo, cuando llega el Evangelio de Jesús, es decir, las buenas noticias, a mi vida, todo cambió. Todo empezó a tener sentido. Esa tristeza se fue y comenzó a venir la alegría. Eso que estaba apagado, algo ocurrió, mi vida cambió. Y no solo cambió mi vida, sino cambió mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de vivir. Lo que antes hacía, ya no lo hacía más. Obviamente que fue una lucha, obviamente que fue una decisión y obviamente que necesité de Dios para hacerlo. Porque me lo he propuesto muchas veces y no he podido. Con mi fuerza no he podido. Se dice que el evangelio, ¿sí? O la persona de evangelista es aquella que anuncia el evangelio de Dios. Y los que han creído en este evangelio nos llamamos evangélicos. De ahí viene la palabra evangélico. Por eso ustedes escuchan cuando dicen los evangélicos o mal dicho evangelistas, ¿no? Se refiere a la iglesia evangélica que ha recibido ese evangelio, que ha recibido las buenas noticias, que ha recibido las buenas noticias de Jesucristo, que ha sido transformada, que ha sido cambiada y que ha sido llena por el Espíritu Santo. Hay una encuesta en el 2008, dice que el 9% del país eran evangélicos. Hoy tengo una buena noticia. Hoy tengo una buena noticia, iglesia, para ustedes, y esto recién comienza. Hay una encuesta del 2017 al 2011 que en la Argentina hay un 30% de evangélicos. Miren esto. En poco tiempo, en casi 10 años, menos, ¿sí? Del 2008 al 2011, no, 10 años no, 3 años, creció un 23%. Impresionante. Creció un 23% el Evangelio. Sigue creciendo el Evangelio de Cristo. Sigue creciendo, se sigue predicando las buenas nuevas. Se sigue predicando, ¿saben por qué? Muchos le hacen referencia a las obras sociales, a los trabajos sociales.
muchos le hacen referencia a un gobierno de turno, muchos le hacen referencia a la apertura que hay de llevar la palabra de Dios. ¿No? Si ustedes buscan en las redes sociales van a encontrar muchas referencias, muchas noticias actuales y no actuales de lo que está pasando y del mover de la iglesia en Argentina. Pero ¿saben qué? Hoy vengo a traerle una buena noticia también. Que no se trata de lo que se haga, sino se trata de quién predicamos. Del poder del Espíritu Santo. Se trata del poder de Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y le decimos, acá estoy, Señor, te necesito, le estamos dando la puerta y la entrada a nuestro corazón a Dios. Es donde comienza a trabajar en nuestra vida. Por eso le digo que lo que hacía antes ya no lo hago más. No porque yo quiera, ni porque yo me autodetermine a hacerlo con mi propia fuerza. Yo puedo, la frase esa que a veces el mundo brinda, que los psicólogos o la autorreferencia o el autocontrol te determina, yo puedo, vos podés, vos sos fuerte, no. Sino que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida viene a transformarnos, viene a cambiarnos y viene a darnos una nueva oportunidad. ¿Cómo? A través del Evangelio, a través de la expansión, a través del crecimiento del Evangelio. No solamente para nosotros, sino para aquellos que no lo conocen. No solamente para nosotros, sino también para nuestros seres queridos, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para todo aquel que está perdido, para todo aquel que necesita ser lleno del Espíritu Santo, que necesita ser transformado, que no encuentra, que no nada lo llena, que no encuentra aquel propósito para su vida. Busca y busca, pero no halla. Está golpeando muchas puertas, pero no la encuentra. Disculpen, tengo que correr la hoja con este viento. El progreso viene de la expansión de la palabra de Dios. Si el Evangelio crece, es porque el poder de Dios también crece para salvación. Un poder que cambia vidas, un poder que transforma, un poder que bendice. Si el Evangelio no tuviese ese poder, ninguna ayuda económica, ninguna fuerza humana, ni ninguna buena intención podría transformar vidas. Hoy muchos de los que estamos acá fuimos transformados. No por una buena acción, porque muchos hacen una buena acción. No por la predisposición de nuestro corazón para decir voy a cambiar, sino por el poder del Espíritu Santo. Él transforma, Él sana, Él liberta, Él renueva, Él llama a las cosas que no son como si fuesen, Él restaura. Él es misericordioso. Es por gracia, no por obra, no por lo que hagamos, sino es por su gracia y por su misericordia. Hoy estamos acá, que hoy transforma vidas. Hoy quiero decirte, si viniste por primera vez y pensás que no es para vos, o pensás que lo intentaste todo, y hoy yo quiero decirte que el poder de Dios que hay en su palabra, el poder de Dios que hay cuando oramos, el poder de Dios que hay cuando le entregamos nuestra vida a Dios y le abrimos nuestro corazón a Jesucristo y recibimos esa buena noticia que es el Evangelio, todo se transforma, todo cambia. No es con tu razonamiento, no es con tu mentalidad, ni con lo que sepas, sino es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. En primer lugar, en esta mañana vamos a hablar, el primer punto en esta mañana, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así: y les digo,
ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Una de las maneras de que progrese, crezca, el Evangelio es predicándolo, es llevando las buenas noticias. ¿Sí? Una de las maneras que el Evangelio crezca es a través de predicarlo. Y por eso el marco dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar significa proclamar, anunciar públicamente el Evangelio. Y cuando decimos vamos a predicar, hermanos, estamos diciendo vamos a anunciar, vamos a proclamar, vamos a llevar esa palabra, vamos a llevar esas buenas noticias, vamos a llevar de lo que Dios hizo en mi vida y cómo lo hizo a otras personas que no conocen del Señor. Por eso el primer propósito como hijos e hijas de Dios es comenzar a llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura. Dice la palabra de Dios, a todo el mundo y a toda criatura. A veces creemos que predicar el Evangelio es estar acá con un micrófono, también es predicar el Evangelio. Pero Dios nos envía a iglesia en esta mañana a que podamos predicar. Dice, fuera a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias a nuestros compañeros de trabajo, como hablábamos recién, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, ir a cada lugar donde Dios nos lleva y poder predicar de la palabra de Dios. A cada lugar donde Dios nos ubicó es poder ir y predicar la palabra de Dios, anunciar, proclamar públicamente su palabra. Predicar no es hablar en público, porque hay muchos que saben hablar en público mejor que nosotros, pero no están predicando. Predicar no es dar un discurso, porque muchos, ¿saben?, son muy buenos oradores, ¿no? Y se han capacitado y son muy buenos en dar discursos, pero no son predicadores. No se trata de cómo hablo, ni de las cosas lindas que diga, sino se trata de llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios, a donde Él nos guíe, a donde Él nos lleve, al lugar donde Él nos puso. Amén. No se preocupen, van a volar varias cosas. Y nos debemos unir para predicar la palabra de Dios. Debemos estar juntos con Él. Debemos estar juntos con Él. Unirnos a Dios para poder llevar las buenas noticias. Unirnos a Él, buscándolo a Él, estando con Él, entregándole nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón a Él. Y decirle, acá estoy, Señor, te necesito. Decirle, acá estoy, Señor, dame las herramientas porque yo no tengo para poder llevar tu palabra. Pero te puedo asegurar, hermano y hermana, que Él va a poner en tu boca las palabras adecuadas en el momento oportuno para poder llevar su palabra. Que en esta mañana podamos predisponernos como iglesia y determinarnos de estar unidos a Él y de poder anunciar su palabra. Poder anunciar, poder predicar su palabra. Hoy no estaríamos acá en esta mañana sentados, o yo no estaría acá si alguien no me hubiese hablado de Jesús. Si alguien no se hubiese tomado ese momento y me hubiese hablado de Jesús, me hubiese invitado a la iglesia, me hubiese invitado a un grupo, o de simple hecho me hubiese dicho, Dios te ama, Dios tiene un propósito con vos, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte de esa esclavitud donde estás, Dios quiere sacarte de ese lugar. Pero alguien se tomó un tiempo y me dijo, Dios te ama, quiero invitarte al grupo, vení, acércate.
Saben que para muchos, dice la palabra de Dios, el Evangelio es locura. Pero para nosotros es de salvación. Para muchos, aún para los discípulos, cuando Jesús les enseñaba, ellos no entendían. Y para muchos era locura, le dice, Señor, ¿cómo no? Cuando el Señor le dice que es más posible, es imposible que un rico, no, ellos habían entendido que, Señor, el rico también va a poder entrar al reino de los cielos, y habla de que como que un camello entre en la aguja, ¿no? En el agujerito de la aguja. Y para ellos era locura, pero no entendían las parábolas, no entendían la palabra de Dios. Pero por alguna razón, para muchos, es locura. El Evangelio es locura. ¿Se escucha ahí? No se escucha, ¿no? No importa. No se distraigan. Debemos predicar el Evangelio sin avergonzarnos. Satanás va a aprovechar la oportunidad para traernos vergüenza. Gracias. Para que tengamos vergüenza, para que nos sintamos mal, para que creamos que no podemos, ¿Estamos ahí? ¿Ahora sí? No importa. Para que entendamos, para que no podamos seguir, para que tengamos vergüenza, para que no nos sentamos acorde a lo que Él tiene preparado. Muchas veces, ahora sí, ¿se escucha? Satanás va a buscar traer a avergonzarnos. Satanás va a buscar hacernos creer que no podemos, que no sabemos. ¿Saben qué? Cuando comencé a predicar en el sentido de hablar a las personas de Dios y llevar las buenas noticias a aquellos que no la tenían, me sentía inseguro, no sabía qué decir, me trababa, no me acordaba ni de ningún versículo. Pero había algo en mi corazón, como a muchos de ustedes también les pasó o les puede pasar, que me había determinado a hablar de Jesús. Y no podía negociarlo a eso. Era más fuerte que yo, no podía negociarlo. Iba al almacén o al supermercado y no podía negociarlo. Y me encontraba con alguien y decía, no me puedo ir sin darle una palabra. Era más fuerte que yo, no sé si les pasó alguna vez. Era el poder del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida, que me encontraba con alguien y no podía hablarle del Señor. Esta semana me encontré con un hermano que está apartado. Fui a buscar a mi hija a la casa de una amiga y me lo encontré en su casa, llegando a su casa. Y iba a seguir, pero el Señor me dijo, frená. Y frené. Y no solamente que frené, sino que le hablé del Señor. Y le dije, Dios te ama, Dios te está esperando, vos sos hijo de Dios. Y no sé cuántas cosas el Señor le dijo en esa tarde. No estaba planeado, ni estaba pensando en Él, pero sí el Espíritu Santo estaba coordinando el momento oportuno y el tiempo oportuno para que yo me pueda encontrar con Él y poder hablarle de Él. Él se quebrantó, estuvimos ahí juntos un tiempo, se puso a llorar, reconoció sus errores, que se apartó de Dios, que tomó malas decisiones. Y después me mandó un mensaje al otro día, me dijo, gracias, yo te estaba esperando, hacía una semana que te estaba esperando. Yo sabía que ibas a venir. Y ¿saben qué? Yo no lo sabía, yo iba a otro lado. Pero por alguna razón, el Espíritu Santo permitió esa situación. Solo Dios anhela y Dios quiere que estemos predispuestos. Solo Dios anhela y Dios quiere que cuando llevemos su Evangelio,
y llevemos la palabra de Dios a otro o a otra persona, Él anhela que estemos predispuestos. Él anhela que ese tiempo estemos predispuestos. Señor, ¿qué querés que haga? ¿A quién querés que le hable? Yo estoy acá, Señor, predispuesto, predispuesta. Abro mi corazón y me predispongo a poder ser un evangelista, a poder ser a poder llevar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, a poder llevar la buena nueva a aquel que sí te conoce y que se ha apartado, poder llevar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo, estar predispuesto de todo corazón y predeterminarnos como hijos e hijas de Dios a llevar su palabra. En esta mañana, Iglesia, Dios anhela que podamos llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Amén. En segundo lugar, para progresar, nos unimos a Dios para dar testimonio a todas las naciones. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es el propósito de llevar las buenas nuevas? Por eso dice: llevar predicado el evangelio del reino de Dios a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Esto está, cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de evidencia. Evidenciar lo que Dios hace en las vidas. Yo hoy puedo contarte mi testimonio y estoy evidenciando de lo que Dios hizo en mi vida. Él me sacó de la depresión, Él me sacó de la inseguridad, Él me sacó de la baja autoestima, Él me sacó de la oscuridad en donde yo vivía para llevarme a la luz. Él me sacó de las tinieblas para llevarme a la luz. Él me sacó de darle la espalda a Dios y aún de burlarme del evangelio para poder ser un predicador. Él nos transforma. Él te transformó. Él quiere transformarte. Él quiere que sea un testimonio vivo para que muchos puedan ver. Mirá cómo era Ezequiel y mirá cómo es ahora. Mirá lo que él hacía y ahora no lo hace más. Mirá cómo está feliz y contento. Mirá, ahora no necesita ni consumir ni estar en los lugares oscuros. No necesita decir nada. Porque vemos su testimonio, vemos su vida reflejada de lo que Dios así ha hecho. Cuando hablamos de testimonio, hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una frase que no me olvido más, que seguramente muchos de ustedes la saben. Una vez me dijo un hermano: el enemigo te puede contradecir o puede aún discutir la palabra de Dios como lo hizo con Jesús, o te puede confrontar con la palabra de Dios. Pero una cosa no va a hacer el enemigo, no va a poder, ¿qué es? Contradecir lo que Dios hizo en tu vida. No va a poder contradecir de lo que Dios hizo en tu vida. Va a poder contradecirte cuando alguien le habla de la palabra de Dios. Va a poder decir: sí, pero viste esto, viste lo otro, y por qué esto, y por qué lo otro. ¿Por qué suceden las injusticias? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas respuestas no te voy a poder dar. Pero una cosa sí tengo para darte: Dios transformó mi vida. Y eso no hay discusión. Antes robaba y no robo más. Antes estaba en depresión y ahora soy feliz. Antes tenía bajo autoestima y ahora no lo tengo más. Porque soy hijo de Dios. Porque fui transformado por el Espíritu Santo. Porque fui transformado por Él. Porque hoy tengo un propósito eterno. Antes andaba perdido y Él me rescató. Él nos transformó y nos libertó. Antes estaba atado, no podía nada, no podía hacer. Hacía 2 escalones para adelante, 5 para atrás. Una de cal y otra de arena. Pero porque era con mi fuerza. Pero cuando vino Cristo a mi vida,
y a tu vida eso cambió. Amén. Hoy Dios anhela, iglesia, en esta mañana, que podamos llevar las buenas nuevas, que podamos llevar su palabra. Hoy Dios anhela que podamos ser portadores de su palabra, portadores de su poder, portadores de su Espíritu Santo. Hoy Dios anhela que pueda renunciar a toda vergüenza. Hoy Dios anhela que pueda renunciar a toda duda. Hoy Dios anhela que pueda renunciar a toda limitación humana y a todo argumento de Satanás que viene a tu vida, que te viene diciendo, vos no podés predicar, vos no sos digno, vos no sos digna, vos no sabés. Hoy Dios anhela, iglesia de Villa Dolores, que podamos seguir expandiendo el Evangelio a toda criatura, en todo lugar donde Dios nos lleva, a cada persona, a cada ser querido, que podamos hablar a otros de Jesucristo, que la iglesia se siga corriendo, se siga expandiendo, que su palabra se siga expandiendo, que su palabra pueda llegar a lugares donde nosotros no imaginamos ni entendemos, que podamos llevar nosotros su palabra a lugares que nosotros no pensamos. Amén. Hoy Dios anhela en esta mañana que podamos despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar en nuestra vida cristiana y que nos impide poder llevar su palabra. Hoy Dios nos exhorta, iglesia, que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en cada circunstancia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Cerramos nuestros ojos, no te distraigas. Vamos a orar. Y si el enemigo te ha querido quitar la paz, ha querido que tu boca se calle, y se han levantado argumentos que han impedido que puedas llevar la palabra de Dios, hoy en esta mañana el Señor te dice, iglesia, que Él va a poner palabra en tu boca. Que no se trata de lo que hagas, sino se trata del poder del Espíritu Santo en tu vida. Y que cuando nos rendimos a Él y le decimos, acá estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego el propósito de mi vida, Él comienza a orar su perfecta voluntad. Él comienza a orar su perfecta voluntad. Debemos darle gracias a Él. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él debemos darle la gloria. Como hijo de Dios y como iglesia debemos basarnos en 5 pilares fundamentales. No te distraigas. En el pilar de solo la Biblia. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por eso dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Debemos llevar la palabra de Dios, pero basándonos en la Biblia. Número 2, solo Cristo. Hechos 4:12, y en ninguno hay otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él hay salvación, solo en Jesucristo. Debemos llevar el Evangelio de Jesucristo. Número 3, solo gracia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
solo por gracia, no por obra. Hoy estamos acá porque su gracia nos alcanzó. Su misericordia nos alcanzó. No fue nuestras obras ni de lo que hicimos, sino es su gracia y su misericordia. Número 4, solo fe. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. Solo por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Tengo la certeza de que lo que espero va a venir. Y la convicción que aunque no lo vea, va a llegar. Y en quinto lugar, solo a Dios sea la gloria. En 1 Pedro capítulo 2, nuevo más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando venga pensamiento de que no podés, de que no sabés, de que no sos digna de llevar la palabra de Dios, de que no sos digno, de que no sabes qué decir y cómo decir y tenés duda y tenés temor, decile a tu espíritu, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos llamó como llamó a Pablo. Pablo era el perseguidor de la iglesia y se llamaba Saulo, pero Dios lo llamó. Él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él tuvo un encuentro con Jesucristo yendo por el camino. Caminando iba con soldados romanos a perseguir a la iglesia. Iba a Damasco y tuvo un encuentro con Dios. Y el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y dice que él quedó ciego por el resplandor que veía cuando iba por el camino. Y él tuvo un encuentro con Jesús. Y Dios lo llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Hoy el Señor te llama, iglesia, también, no solamente a predicarlo, a llevar la buena noticia. Él viene a traerte, sino también viene a traer y a decirte que entregues tu vida a Él una vez por completo. Entrega tu vida a Jesucristo, vecino, vecina, iglesia. Esta es la oportunidad de poder tener un encuentro con Él, como le pasó con Pablo. Y Pablo fue perseguido, mataba a la iglesia, literalmente. Mataba a aquellos que eran cristianos. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo y fue transformado. Fue transformado a tal que Dios después lo llamó a predicar. Y ya no fue perseguidor, sino que fue un predicador. Ya no fue más Saulo, sino que fue Pablo. Porque Dios lo hizo una nueva persona. Y las cosas viejas pasaron en él. Y comenzaron a hacer cosas, y Dios comenzó a hacer algo nuevo en él. Por eso dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos llamó, iglesia, en esta mañana. Dios nos llamó, iglesia, en esta mañana. A ser linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Él nos eligió. Si hoy estás acá en esta mañana es porque Él te eligió. Si estamos acá es porque Dios nos eligió con un propósito. Él quiere transformar tu vida. Él quiere transformar tu familia. Él quiere transformar tu corazón. Él quiere hacerte una nueva persona. Y no con un buen discurso, y no con una buena oratoria, sino con el poder del Espíritu Santo. No se trata de las palabras lindas que yo utilice, no se trata de las palabras lindas que yo diga, sino se trata de su palabra. Si no se trata de su palabra.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más vos nos llamaste en esta mañana. Porque vos nos das una nueva oportunidad, porque tu misericordia se renueva día tras día en nuestra vida. Gracias, Señor, porque no es por obra, sino por tu gracia y tu misericordia y tu favor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos a toda verdad en esta mañana. Sánanos, transfórmanos, Señor. Restáuranos, liberta. Porque vos llamás las cosas que no son como si fuesen. Pon un propósito eterno en tu iglesia en esta mañana. De llevar las buenas nuevas, Señor, de tu evangelio. De llevar las buenas nuevas de tu palabra, Señor. A aquellos que no te conocen. Y si ya te conocemos, Señor, que sea un tiempo de darnos la valentía. Danos el llamado, Señor, de llevar tu palabra. Acá estamos, Señor. Acá estamos, Señor. Queremos ser portador de tu gloria. Queremos ser portadores de tu gloria, Señor. En esta mañana te pedimos perdón si vos nos has dado muchas oportunidades de hablarles a otros y no nos hemos animado. Hemos tenido miedo, hemos tenido duda y aún vergüenza. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que vos quites toda vergüenza, toda duda, toda baja autoestima. Y que vos puedas poner tu palabra en nuestra boca. Pon palabra en tu boca, Señor. Pon palabra en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús. Que podamos ser portadores en las buenas noticias, en las buenas nuevas, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y si aún estamos estancados o estancadas, Señor, y las preocupaciones de este mundo nos alejan de ti, nos alejan de llevar tu palabra, hoy venimos a vos, Señor, cargados y cansados, reconociendo que vos sos nuestro Dios, que vos sos nuestro Padre Celestial. Hoy venimos a vos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Restaura nuestra relación con vos. Restáuranos, Señor. Restaura familias. Restaura vidas con el poder de tu Espíritu Santo. El poder de tu Espíritu Santo. El poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, transforma en esta mañana. Transforma vidas, transforma corazones. Espíritu Santo, sana. Liberta en esta mañana. En el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado seco, hoy vuelve a tomar vida en el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado apagado hoy se enciende en el nombre de Jesús. Toda atadura hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda enfermedad ahora se va en el nombre de Jesús. Toda tristeza ahora se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de soledad ahora se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de contienda, de división, de pelea, de pleito, ahora se va en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra con poder en esta mañana. Sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestra familia, sobre el barrio, sobre nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo. En el nombre de Jesús, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros esposos, esposas, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y seguimos adorándolo a Él.